Introducción al análisis vectorial. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a repasar algunos saberes previos. En geometría, necesitamos conocer el triángulo rectángulo. Alguno de ustedes me dirá, profesor, ¿por qué? ¿Por qué el triángulo rectángulo? Pues ya lo van a ver ahorita. ¿Ya? Definimos qué es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Ahí estoy dibujando el ángulo de 90 grados. ¿Cuáles son los lados del triángulo rectángulo? Tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente. ¿Cómo puedo reconocer quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, quién es la hipotenusa? Muy fácil. Vamos a borrar esto. El cateto opuesto lo voy a reconocer de la siguiente manera. Primero necesito yo ubicar un ángulo de referencia. En este caso mi ángulo de referencia va a ser el ángulo θ, que está aquí. Y el cateto opuesto justamente está al frente. Y el cateto adyacente está al costadito. Justamente adyacente significa eso, pues, que está próximo. ¿Y cómo puedo reconocer la hipotenusa? Pues para eso yo debo de saber en dónde está el ángulo de 90 grados. Sabiendo en dónde está el ángulo de 90 grados, al frente del ángulo de 90 grados está la hipotenusa. Muy bien. Una vez que ya reconozco los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ya puedo aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema muy conocido y el que no lo conoce, bueno, ya lo está conociendo. Ya, pues. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Muy bien. Ya vamos a ver de que en vectores me conviene usar el teorema de Pitágoras de esta manera. La hipotenusa está al cuadrado y ese cuadrado yo lo puedo expresar como raíz, pero siempre y cuando lo escriba al lado derecho. Entonces tendría la hipotenusa ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Justamente es lo que tengo aquí. Muy bien, seguimos entonces. Ahora necesitamos conocer los triángulos notables. ¿Qué son los triángulos notables? Son triángulos que de por sí debemos de conocerlo. Usted dirá, profesor, pero yo no lo conozco. Ahorita lo vas a conocer, pues. Muy bien, el primer triángulo rectángulo notable, el más fácil, es el triángulo de 45 y 45. Ustedes dirán, profesor, ¿por qué es el más fácil? Ya, pues, ¿qué me dice la teoría? Ángulos iguales, lados iguales, ¿sí o no? Entonces, si estos ángulos son iguales, entonces sus lados tienen que ser iguales. Por ejemplo, 1, 1, y de acuerdo al teorema de Pitágoras, la hipotenusa debería ser raíz de 2. Podemos obviar por ahora la constante K. ¿Ya? El siguiente triángulo notable es el triángulo de 3, 4 y 5, cuyos ángulos son 37 y 53. El siguiente triángulo es muy fácil de acordarse porque sus catetos son números consecutivos, el 3, el 4 y el 5. Recordando un poco de teoría, recordamos lo siguiente: a mayor ángulo le corresponde mayor lado. ¿Quién es mayor? 37 o 53. 53, ¿verdad? Es por eso que entre 3 y 4 le corresponde el cateto de 4. Así que al ángulo de 37 le corresponde el lado de 3. Y entre los tres ángulos, el ángulo mayor es el ángulo de 90. Es por eso que al ángulo de 90 le corresponde el lado mayor, que es la hipotenusa. Muy bien, entonces seguimos con los demás triángulos. El siguiente triángulo notable, que es muy conocido, es el triángulo de 30 y 60, cuyos lados son 1, raíz de 3 y 2. ¿Sí? Podemos obviar por ahora la constante K, ¿sí? Es una constante cualquiera. ¿Sí? 1, raíz de 3, podemos obviar este K, y la hipotenusa sería 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos también el triángulo de 16 y 74,
cuyos lados son 7, 24 y 25. Recordemos que la hipotenusa va a ser el lado mayor, ¿sí? Y recordemos siempre que a mayor ángulo, mayor lado. Bueno, tenemos también el triángulo rectángulo de 8 y 82, de 15 y 75. Ahí tenemos los lados también de el triángulo de 53 medios, opuesto al ángulo de 53 medios es 1, adyacente es 2 y la hipotenusa raíz de 5. También tenemos el ángulo de 37 medios, opuesto al ángulo de 37 medios es 1, adyacente es 3 y la hipotenusa sería raíz de 10. Si alguno de ustedes se pregunta, profesor, ¿y FK para qué nos sirve? Muy bien, pues FK es una constante de proporcionalidad que nos va a poder ayudar a usarlo en los triángulos semejantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo, un triángulo rectángulo? Este es 37 y como la suma de los ángulos internos debe ser 180, bueno, acá ya tengo 90, para que cumpla los 180, este debe ser 53, ¿sí? Así como este triángulo. Y bueno, ¿qué pasaría si el lado opuesto al ángulo de 37 no es 3, sino 6? Eso significa que es el doble, ¿verdad? Entonces, significa de que la constante de proporcionalidad es 2. Entonces, el cateto opuesto a 53 sería 4 por 2 y la hipotenusa sería 5 por 2. En este caso, la constante de proporcionalidad sería 2 en este caso. ¿Sí? Esto lo vamos a usar mucho para triángulos semejantes para podernos obviar algunos pasos, ¿ya? Muy bien, entonces ustedes me podrán preguntar, profesor, ¿necesito conocer todos los triángulos notables? Bueno, yo les recomiendo que si recién están empezando, con estos 3 primeros, es más que suficiente para que resuelvan algunos o muchos ejercicios. Muy bien, ahora en trigonometría necesitamos conocer algunas cositas nomás. Por ejemplo, lo más importante, las razones trigonométricas. Bueno, siempre me gusta partir desde lo más básico. Por ejemplo, ustedes dirán, profesor, ¿qué es una razón? ¿Por qué se llama razón trigonométrica? Entonces, ¿qué es una razón? En matemática se van a dar cuenta que una razón hace referencia a una división, ¿sí? Por eso que acá tienen estas divisiones. ¿Ya? ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir todas las posibles formas de dividir estos valores del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Muy bien, entonces definimos el seno del ángulo teta, ¿sí? Primero defino yo mi ángulo, con el ángulo con el cual voy a trabajar, y de acuerdo a este ángulo, claro, ya hemos dicho que el cateto que está al frente es el cateto opuesto, el cateto más próximo a este ángulo sería el cateto adyacente, y bueno, la hipotenusa está al frente del ángulo de 90, pues eso ya lo hemos visto. Muy bien, entonces ya habiendo definido nuestro ángulo de referencia, tenemos el seno de este ángulo sería el cateto opuesto, entre la hipotenusa, ¿sí? Así como lo tenemos acá. El coseno de este ángulo sería el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Lo tenemos aquí. La tangente de este ángulo está definido como el cateto opuesto entre el cateto adyacente, como lo tenemos acá. Muy bien, las primeras 3 razones trigonométricas son quizá las más importantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que si yo conozco las 3 primeras, las 3 últimas es fácil de conocer. Solamente invierto. Si yo tengo cateto opuesto entre cateto adyacente, la cotangente es al contrario. Cateto adyacente entre el cateto opuesto. Si yo ya conozco el coseno, entonces la secante será hipotenusa entre cateto adyacente, que es al contrario. La hipotenusa va arriba y el cateto adyacente va abajo. Y lo mismo, si yo ya conozco el seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, la cosecante sería al contrario. La hipotenusa arriba y el cateto opuesto abajo. De esta manera.
Muy bien, seguimos entonces. Con respecto a las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas, las más básicas que necesitamos conocer son estas. Por ejemplo, ya habíamos visto que el seno es el inverso es el inverso de la cosecante. El coseno sería el inverso de la secante y la tangente sería el inverso multiplicativo de la cotangente. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que se ha visto anteriormente, yo puedo reconocer automáticamente esta identidad trigonométrica. ¿Sí? El seno, el inverso multiplicativo de la cosecante y así sucesivamente. Ahora vamos a las identidades trigonométricas pitagóricas. Estas son las identidades trigonométricas pitagóricas. Serán, profesor, ¿pero por qué serán pitagóricas? Bueno, no hay que ser un genio para saber que está relacionado al teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Bueno, vamos a escribir el teorema de Pitágoras de esta manera, ¿ya? Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y recordemos que el orden de los sumandos no altera la suma, es por eso que el teorema de Pitágoras lo puedo escribir de esta manera. Ahora, para nosotros poder reconocer las identidades pitagóricas, vamos a hacer lo siguiente. A todo lo vamos a dividir entre la hipotenusa al cuadrado. A todo. Recordemos que yo tengo cateto opuesto al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado. Bueno, yo lo puedo escribir como cateto opuesto entre hipotenusa todo al cuadrado. Hago lo mismo, cateto adyacente entre hipotenusa todo al cuadrado, ¿sí? Solamente es una forma de agrupar nomás. Y bueno, ya sabemos que todo número dividido entre sí mismo es 1. Entonces, recordemos lo siguiente. Cateto opuesto entre hipotenusa es el seno, ¿sí o no? Pero este elevado al cuadrado, aquí es el cuadrado. Cateto adyacente entre hipotenusa es el coseno, ¿sí o no? Pero este elevado al cuadrado, aquí es el cuadrado. Y la suma de esto me va a dar 1. De esta manera obtengo la primera identidad pitagórica. Y así como obtuve esta identidad pitagórica, las demás las obtengo de una manera semejante. Ustedes dirán, profesor, pero no puedo, son muchas fórmulas, ¿qué es lo que hago? Para eso existen las memotecnias, ¿sí? Por eso que si ustedes no se lo pueden aprender directamente esta identidad, pueden hacer lo siguiente, dicen seno, habíamos aprendido primero el seno, luego el coseno, luego del coseno aprendimos la tangente, luego la tangente, la cotangente, y luego de la cotangente, la secante, y luego de la secante, la cosecante. Recuerden que todo estaba elevado al cuadrado. Y una vez de que ya recordé el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, entonces el resto yo lo completo de 1. Claro, le pongo el signo de suma, pues, y el signo igual. Y de esta manera ya tengo las identidades pitagóricas. Muy bien, para terminar, con respecto a esto, ya conociendo las identidades trigonométricas, una forma muy útil de usar el triángulo rectángulo es de esta manera. Si es que yo conozco la hipotenusa y conozco uno de los ángulos, yo puedo expresar los dos catetos de la siguiente manera. El cateto opuesto lo puedo expresar como hipotenusa por el seno del ángulo y el cateto adyacente yo lo puedo expresar como hipotenusa por el coseno del ángulo. Ustedes dirán, profesor, ¿qué? ¿Y eso se puede? ¿Cómo así? Pues bueno, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Si yo conozco la hipotenusa y el ángulo, bueno, recordemos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa y recordemos que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. De esta manera que las hipotenusas se van y claro, pues me queda el cateto opuesto y me queda el cateto adyacente. Pues, o sea, no, es lo mismo, ¿ya? Solamente que este triángulo muchas veces nos va a ser útil. Cuando hagamos descomposición rectangular, nos va a ayudar mucho utilizar esta forma como la estoy presentando ahora, ¿ya? Hipotenusa seno para el cateto opuesto y hipotenusa coseno para el cateto adyacente. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos la ley de senos y la ley de cosenos.
¿En qué consiste la ley de senos? La ley de senos se aplica para un triángulo cuyos lados son A, B y C. El ángulo opuesto a A sería alfa, el ángulo opuesto a B sería beta y el ángulo opuesto a C sería teta, en este caso. ¿Qué me dice la ley de senos? La ley de senos me relaciona los tres lados con respecto a sus ángulos opuestos. Me dice que A es proporcional al seno de alfa, como B es proporcional al seno de beta y como C es proporcional al seno de teta. ¿Sí? De esta manera tendríamos, bueno, lo puedo volver a escribir, A entre seno de alfa es a B entre seno de beta, como esto es igual a C entre seno de teta. Esto me dice la ley de senos. De esta manera, yo puedo relacionar, o bueno, yo puedo decir lo siguiente, A entre seno de alfa es igual a B entre seno de beta, y ahí puedo obtener una ecuación. Puedo decir lo mismo también como B entre seno de beta es igual a C entre seno de teta, y tengo otra ecuación. Y ahora también puedo relacionar los siguientes lados. A entre seno de alfa es igual a C entre seno de teta. De esta manera estoy relacionando los tres lados entre sí con sus respectivos ángulos opuestos. De esta manera tenemos la ley de senos, me brinda tres ecuaciones, ¿sí? Que la podemos utilizar en cualquier problema de vectores. Y bueno, así como tenemos la ley de senos, también tenemos la ley de cosenos. La ley de cosenos es muy parecida a la resultante de dos vectores, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se utiliza la ley de cosenos? Necesito yo tener dos lados, en este caso tengo el lado B, tengo el lado A, estos valores los conozco, los debo de conocer para poder aplicar la ley de cosenos. ¿Sí? Conozco A, conozco B, y conozco el ángulo que hay entre ellos. De esta manera, yo puedo obtener el valor del lado opuesto al ángulo que ya conozco. ¿Sí? O sea, este C va a ser igual a la raíz cuadrada, si lo puedo escribir acá otra vez, este C va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, pero en este caso la ley de cosenos se caracteriza porque tengo acá el signo menos, menos dos veces A por B por el coseno del ángulo. Más adelante voy a hacer algunos ejercicios como ejemplo y ahí vamos a utilizar todas estas fórmulas.